El presidente de Colombia, Iván Duque, participará en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas número 74. Antes de partir a Nueva York, ha recibido a los medios de comunicación y ha tenido la oportunidad de conversar con Andrea Bernal, directora del programa Zoom a la Noticia. Adelante. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a RCN Televisión y a NTN 24. Qué gusto tenerlo. Un placer estar de nuevo con ustedes. A pocas horas, presidente, de participar en la Asamblea General de la ONU, de iniciar un viaje largo a Nueva York con una agenda sin duda concentrada en cosas importantes como el cambio climático que hay hoy por hoy en el mundo, protestas y esta asamblea enfocada en ese tema, pero también el de Venezuela y el tema de los migrantes en Colombia. ¿Con qué propuestas, con qué pedidos llega a Colombia a esta asamblea? Pues miremos los dos puntos que has tocado. Empecemos por cambio climático. Yo creo que ese es el gran tema de nuestro tiempo. Hoy todos tenemos que movilizarnos para enfrentar los efectos del cambio climático. Colombia es un país que representa el 0.4% de las emisiones globales de CO2. Solamente el 0.4%. Es un país que tiene la sexta matriz energética más limpia del mundo, pero es uno de los 20 países más amenazados por el cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenemos que actuar. Y Colombia quiere compartir lo que está haciendo, pero también hacer un llamado para que hagamos mucho más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos promovido las energías renovables no convencionales, hemos triplicado la capacidad instalada que teníamos el año pasado, vamos a multiplicarla por 20 el año 2022 con los contratos que hemos asegurado. Nosotros hemos avanzado hacia la movilidad eléctrica. Tenemos una ley de movilidad eléctrica que quiere hacer esa reposición del parque automotor. Nosotros tenemos hoy los mínimos históricos de material particulado en el combustible, pensando en la calidad del aire. Lanzamos la primera política de economía circular en América Latina. Tenemos además ahora un compromiso muy claro para enfrentar la deforestación con la campaña Artemisa. Y nosotros además estamos a punto de lanzar la agenda nuestra de ganadería sostenible, con la cual nosotros queremos tener 100.000 hectáreas en desarrollo silvopastoril, donde podamos reducir la extensión, tener más rotación y al mismo tiempo capturar gases de efecto invernadero. Entonces, esa agenda Colombia la quiere compartir, pero hay algo todavía más importante. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. Más del 35% de nuestro territorio continental es Amazonía. Y la meta nuestra es que el llamado a la protección de la biodiversidad involucre a todos los países del mundo. El año entrante seremos la sede de la Precop de biodiversidad. Y entonces Colombia va a esta asamblea a hablar de lo que está haciendo, pero también que quiere jugar un liderazgo en esta agenda global. Liderazgo sí, pero Colombia puede solo. ¿Qué se pide usted a los otros países de la región? Mire lo que pasa en Brasil, las políticas de Jair Bolsonaro, mire lo que está pasando en Bolivia, y dicen que son por las políticas de cada gobierno. Pues ¿Solo se puede, presidente? Yo creo que hay una cosa que es importante también, llamar las cosas por su nombre. Primero, la lucha contra el cambio climático es de todos. Es un tema de adaptación, es un tema de mitigación. Yo creo que es muy importante también el llamado que hicimos con el Pacto de Leticia, donde por encima de las diferencias políticas nos pudimos sentar varios países y definir, por un lado, que hay que enfrentar la deforestación, por otro lado, que hay que reforestar. La meta nuestra en el plan de desarrollo es sembrar 180 millones de árboles al año 2022. Nosotros necesitamos compartir información y compartir ayudas. De hecho, a Bolivia recientemente la apoyamos con la unidad de gestión del riesgo, con capacidades para enfrentar estos incendios. Entonces, eso es una acción compartida de todos. Y yo creo que hay que entender que en la Amazonía viven 35 millones de personas. Es decir, la Amazonía tiene casi el tamaño de un país en población. Y lo que necesitamos es que toda la población también se involucre en la protección de la biodiversidad, que tengamos además estructuras comerciales, institucionales y sociales que sean armónicas con la protección de la biodiversidad. Y ese llamado creo que nosotros lo planteamos con la cumbre de Leticia. Tendremos ahora un encuentro la próxima semana en la ciudad de Nueva York, vendrá la COP25 en Chile, vendrá la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, vendrá la Precop de biodiversidad, y yo creo que hay un camino y una oportunidad para tener una agenda exitosa. Y tenemos que hacerla sin entrar en las polarizaciones políticas o en los señalamientos, sino buscar la coordinación
adecuada de las medidas entre todos los países. Liderazgo en cambio climático, liderazgo en el tema de Venezuela. ¿No se siente usted un poco frustrado meses después de lo que está pasando en Venezuela? No. ¿Qué más? ¿Qué más Me sentiría frustrado si no hubiéramos hecho nada. Me sentiría frustrado si Nicolás Maduro se sintiera como estaba el año pasado, al ancho de la seda, mientras estaba abusando del pueblo venezolano. Pero ahora pactando con una parte de la oposición y pactan temas electorales, políticos, y todos los que llevaron la batuta están como, ¿y ahora qué hacemos? Yo se lo resumo de esta manera. ¿Cómo estaba Nicolás Maduro el año pasado? Nicolás Maduro llegó a la Asamblea de Naciones Unidas como si todavía tuviera el total control del pueblo venezolano mientras lo estaba lacerando. Hoy, más de 50 países reconocen a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Hoy está siendo amenazado constantemente por un cerco diplomático que está buscando que se caiga el régimen y renazca la esperanza en Venezuela. A mí me parece que esas son cosas que hay que mirarlas con un gran reconocimiento de la movilización de la comunidad internacional. Y por otro lado, las dictaduras no caen sin la perseverancia continua de la ciudadanía. Nosotros, como colombianos, defensores de la Carta Democrática Interamericana, vamos a seguir respaldando al pueblo venezolano hasta que alcance su libertad. Y seguiremos denunciando los atropellos de la dictadura. Porque Nicolás Maduro, con lo que ha hecho con el pueblo venezolano, es el Milosevic de América Latina. Pero adicionalmente, con el respaldo que le da continuamente a grupos terroristas colombianos en su territorio para atacar a Colombia, es comparable con la actitud que tuvieron los talibanes cuando permitieron que Al-Qaeda hiciera sus operaciones de terrorismo en su territorio. Y eso el mundo lo tiene que conocer, y el mundo se tiene que movilizar. Y decía alguien que antes del amanecer es cuando la noche está más oscura. Por eso no se puede dejar de perseverar hasta que el pueblo venezolano consolide 3 importantes elementos: cese de la usurpación, cese de la dictadura, gobierno de transición con participación amplia y convocatoria a elecciones libres. Algunos que dicen que se ha llegado el límite y ahora la oposición pacta con Maduro ciertas estrategias, que no está de acuerdo pues el presidente interino Juan Guaidó. ¿Colombia llega con algún tipo de estrategia a la Asamblea? ¿Con algún tipo de propuesta? Nosotros hemos sido muy claros, porque es que Colombia no obra en esto solo ni aislado. Colombia ha obrado, en primer lugar, en el marco del Grupo de Lima, que lleva varios años analizando esta crisis en Venezuela. Colombia ha obrado también en el marco de la Organización de Estados Americanos. Colombia ha obrado en el marco del TIAR. Y Colombia también obrará en el marco de Naciones Unidas para denunciar los atropellos, pero también para hacer un llamado a la comunidad internacional para que enfrentemos también las repercusiones de esa dictadura. Nosotros tenemos 1.4 millones de hermanos y hermanas venezolanas en nuestro territorio, que han cruzado porque se están muriendo de hambre, porque no tienen medicamentos, porque tienen frío en los huesos, porque están realmente padeciendo lo que se llama una angustia famélica. Y nosotros los hemos recibido porque tenemos afecto por el pueblo venezolano. Y entendemos que esto nos trae retos, pero también entendemos que es en estos momentos donde tenemos que mostrar nuestra solidaridad. Sabemos que esto trae costos, sabemos que eso se presta para el oportunismo político, pero yo también estoy seguro que esa relación que estamos construyendo hoy con los hermanos y hermanas venezolanas, cuando ellos recuperen su libertad, cuando recuperen su esperanza, cuando recuperen su futuro, lo único que va a hacer es fortalecer mucho más la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Hay una agenda importante ahora en Nueva York, presidente. Usted se va a reunir con Donald Trump. Sabemos que el embajador Carlos Vecchio nos dijo en NTN 24 que el miércoles había una reunión con líderes latinoamericanos, que quizás otros presidentes iban a así. Usted estará en esa reunión y es una invitación de Donald Trump. Nosotros estamos ultimando todos estos detalles de agenda. Es una reunión que se ha hablado. Si se da la reunión, por supuesto que estaremos allí, porque además nos une con varios países lograr esas 3 cosas para Venezuela: el cese de la dictadura, el cese de la usurpación, ese gobierno de transición y la convocatoria a las elecciones libres. Pero además Colombia está también llamada como obligación a denunciar la connivencia de los grupos terroristas colombianos que están protegidos en territorio venezolano por Nicolás Maduro, quien además es su principal patrocinador. ¿Esa reunión con Trump está prevista? ¿Va a haber una reunión entre que se usted está y Donald hablando, Trump? no está confirmada todavía. ¿Le preocuparon a usted las fotos de Juan Guaidó? Creo que ustedes que deben investigarlas, ¿le preocuparon esas fotos? Le voy a decir las cosas. Cuando empezaron a salir esas fotos, ¿cuál fue la primera amenaza de la dictadura?
Decía que era que el régimen de Colombia era el que había auspiciado que él entrara a territorio colombiano con grupos ilegales. Ahí están las fotos. Juan Guaidó fue recibido por nosotros en territorio colombiano como jefe de Estado, con un tapete rojo, con la guardia presidencial dándole la bienvenida, porque nosotros lo reconocemos a él como presidente. Cuando ya se quedaron sin ese argumento, entonces ahora fue que se tomaron unas fotos y los saludaron. Mire, yo le voy a decir una cosa, a Juan Guaidó no se le puede trivializar con fotos, porque seguramente hay muchas personas que se quieren tomar fotos con él. Personas no solamente en Venezuela, en Colombia, en muchos lugares del mundo, porque él ha sido un héroe defendiendo la democracia de su país, porque ha tenido que sufrir la persecución inmisericordia de la dictadura, de estar prácticamente sin tener cerca a su esposa y a su hija, de ver cómo le intimidan la familia, de ver cómo a los compañeros los llevan presos a las cárceles sin ningún tipo de decisión judicial y que además son torturados y que además son sometidos a todo tipo de presiones. Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países gracias a su tenacidad y su compromiso con la democracia. Eso es lo más importante para decir de Juan Guaidó, y no la persecución mediática que le quiere montar la dictadura a Nicolás Maduro. Presidente, en Colombia hay quienes lo señalan, lo critican, porque dicen, no, es que la agenda de Colombia está puesta en Venezuela, hay cosas que están pasando en Colombia que el presidente quizás no les tiene el foco puesto, ¿por qué tanto Venezuela? ¿Qué le dice usted a esos colombianos que todavía le voy a decir una cosa. Cuestionan que el tema de Venezuela no sea importante? ¿Usted sabe cuánto era el comercio que tuvo Colombia con Venezuela en su mejor momento? 7.000 millones de dólares. Hoy es casi cero. Ese era uno de los socios comerciales más importantes de nuestro país. Entonces, hablar de Venezuela es también hablar de un país con el cual tuvimos un importante mercado. Tenemos 1.4 millones de migrantes en nuestro territorio. Es casi el equivalente al 3% de la población colombiana. Es una crisis migratoria como nunca otra en América Latina. Y hablar de eso no es hablar de un tema menor. Cuando hablamos también de Venezuela, estamos hablando de un país con el que compartimos la frontera más extensa que tenemos y que además ha tenido gobiernos que han patrocinado grupos terroristas en su territorio. Luego, hablar de Venezuela también es hablar de nuestra seguridad nacional. Entonces nosotros enfrentamos estas adversidades porque es nuestro deber, pero adicionalmente no le hemos dejado de atender un solo problema a ninguna región de Colombia. Como presidente de este país, he estado en todas las regiones, hemos estado enfrentando todas las dificultades, las malas herencias, pero también construyendo para adelante, en los temas económicos, en los temas sociales, en los temas de infraestructura, en toda la agenda nuestra. Y a mí no me da vergüenza decir que cuando nosotros estamos hablando de la solidaridad con Venezuela, estamos hablando de uno de los temas más importantes para nuestro país. De todas maneras, nos lleva a un tema que preocupa a la comunidad internacional, que son las elecciones locales aquí en Colombia. Comparadas con las de hace 4 años, las más pacíficas, ahora usted enfrenta unas muy violentas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues mire, es interesante porque primero a nosotros nos duelen los incidentes de violencia. ¿Qué hay que reconocer? Pues cuando usted ve que en el país se crecieron los cultivos ilícitos del 2015 al 2018, que es el combustible de los grupos armados ilegales, pues son esos grupos armados ilegales los mismos que están atentando contra líderes sociales y están atentando también contra dirigentes políticos. Pero también miremos las cifras, que es importante. Es cierto, y nosotros no pretendemos minimizar ningún hecho de violencia, es cierto que este año tenemos 7 homicidios frente a 6 hace 4 años. Este año tenemos 13 atentados frente a más de 20 hace 4 años. Y además, cuando los comparamos con el 2011, en el 2011 hubo 10 asesinatos y más de 30 atentados. Entonces, es cierto que hay violencia, pero es cierto también que en estas elecciones locales muchas veces tienen patrones de violencia porque los grupos armados ilegales pretenden capturar la administración pública de muchos municipios. Ahora, a nosotros nos ha dolido esta situación, pero hemos actuado también con las autoridades. Cuando se presentó ese vil asesinato de Karina en el Cauca, nosotros nos movilizamos con la fuerza pública y dimos de baja al autor intelectual de ese crimen, que era alias Alonso, el jefe de las disidencias que estaba en esa región, fundador de la Dagoberto Ramos y de la Jaime Martínez. En el caso de Toledo, Antioquia, también encontramos al doctor Mateo
material y al autor intelectual. Y tenemos en este momento en investigación los otros casos. ¿Pero para qué? Para tener resultados contundentes. Hemos tratado de formalizar protocolos con todas las agencias del Estado para hacer protección colectiva. Y obviamente tenemos que hacer un llamado, como lo hicimos esta semana a los partidos, para denunciar oportunamente cualquier amenaza. Nosotros entendemos que hay riesgos, pero también entendemos que tenemos la capacidad, la convicción y la determinación para proteger nuestra democracia.